Hola profe, ¿cómo estás? Mucho gusto, mi nombre es Anderson Giraldo. Voy a hacer el examen de suficiencia para la prueba de homologación. Bueno, la idea en este caso era diseñar un cartel para una película. Entonces lo que hice en este caso es ir a ChatGPT, realizar el prompt de la película de acción, que es como la trama que queríamos, y una breve descripción de lo que se va a tratar nuestra película. Así que necesito empezar a averiguar como esos nombres que le voy a poner a la película como tal. Acá me dio algunos nombres y algunos subtítulos, se los pedí como subtítulos para poder ir haciendo como todo el trabajo de la diagramación. Lo primero que hice en este caso fue irnos a Pinterest, que es el banco de imágenes gratuito que la mayoría de veces utilizo para referenciarme en cuanto a lo que quiero hacer. Entonces puse películas de acción y como para identificar un poco cuál es la temática que quiero manejar. Entonces en este caso me di cuenta que son imágenes muy grandes y vi esta película, que es una de las películas que más me gustan en la parte de acción, también por el protagonista. De hecho no sabía cómo se llamaba, pero me gustó mucho y quiero que me voy a ir por ahí para poder hacer el cartel. Sin embargo, acá sigo mirando algunos referentes de cómo me gustaría que fuera el póster de la película. Acá sigo mirando, informándome y teniendo como más ideas claras para poder llegar a una idea. Entonces veo algunos degradés, algunas composiciones, sigo nutriéndome. Y algo que me gusta también en cuanto a la acción es la parte del terror también. Así que quise como fusionar un poco este tipo de películas de acción y de terror. Así que acá averiguo un poco sobre cómo son estas películas de terror. Veo que las expresiones de la gente obviamente son un poco más de susto. Y me gusta este tipo un poco más minimalista. Voy a esta imagen que me gusta porque creo que son colores claros y colores que nos dan un poquito de esa parte sombría de la película. Miro acá algunas transparencias, algunas composiciones en superposición que hay. Entonces acá empiezo a indagar un poquito más sobre ese estilo, que quiero que me vaya a ir un poquito por ese lado. Y acá ya empiezo a buscar por Behance, que creo que es una de las páginas que más me ha ayudado para buscar proyectos un poco más profesionales y empezar a tener ideas más claras de acuerdo a la composición en lo que quiero. Entonces Behance es una de las páginas que más me gustan como para ver proyectos que tienen muy buena calidad. Entonces acá empiezo como a ver ese tipo de composiciones. Empiezo a indagar un poquito más sobre los proyectos y los carteles como tal. Me gusta esta parte porque ya vi un mock-up acá y me gusta como la presentación de cómo lo muestran. Y vi este que me gusta mucho en cuanto a la parte de los colores que manejan. Obviamente se ve muy película de terror, pero creo que podemos hacer una muy buena fusión en cuanto a la parte de acción y la parte de terror. Me gusta toda la composición que hay dentro de la imagen como tal. Me gustan las manos como salen, me gusta la composición de jeringas, de ojos, bueno, todo, como que toda la trascendencia que le da a la pieza como tal, me gusta mucho. La fuente la veo un poquito más como de terror, así que nos tocaría organizar eso y pues añadir los textos que nos sugieren a la hora de hacer la composición. Entonces en este caso lo que voy a hacer es referenciarme como si estuviera haciendo una parte de la película de Búsqueda Implacable. Me di cuenta que el protagonista se llama Liam Neeson, entonces necesito tener fotografías de él para poder pues hacer el cartel como tal. Entonces miro cuáles son las fotografías que más se adaptan a lo que tengo en mi mente. Esta que está en blanco y negro me gusta mucho. Entonces ya vuelvo otra vez a FreePic a empezar a hacer la composición. Busco una textura que nos pueda funcionar y busco de una vez la imagen de la protagonista, la mujer principal que me va a servir. Encuentro esta, pero me doy cuenta que esta fotografía le falta una parte en la cabeza, así que busco la siguiente, que es una imagen que nos puede funcionar. Así que procedo a descargarla y a empezar a
a buscar esas herramientas que nos facilitan para quitar fondos. Una de las que más utilizo es esta que se llama Photoroom. Nos deja descargar imágenes pues en una calidad aceptable de 1080 hacia arriba. Entonces decido pues utilizar esta aplicación en este ejemplo. Inserto la imagen y descargo 1280 en la resolución. Me voy a Photoshop, creo un lienzo como nos lo dicen, tamaño tabloide 30×45 y empiezo como a hacer toda la edición de la imagen como tal. Entonces insertamos, me gusta que obviamente como es una película de terror, vamos a manejar tonos como muy sombríos, así que las imágenes blanco y negro nos funcionan muchísimo y en escala de grises para poder nosotros empezar a dar como ese tema sombrío también. Entonces empiezo a buscar como imágenes referenciándome un poquito en las expresiones que veíamos del cartel pasado y empezar como a jugar un poquito con esa temática que me gustó mucho. Acá empiezo a hacer este tipo de recorte, que es el recorte que hacemos para poder generar esta parte de solamente las expresiones de las caras. Y empezamos ya a jugar con la composición. Puse la imagen detrás, que más adelante nos va a ayudar ahorita para hacer un fondo que tengo en la cabeza. Y acá ya empezamos como a organizar toda la parte de la composición, los recortes, a organizar toda la parte de la idea que tengo en mente, las transparencias, la textura en multiplicar si nos funciona. Y empiezo a hacer como toda esta parte de la composición como tal. Entonces en este caso ya tengo el recorte realizado. La idea que tengo en la cabeza es muy parecida a esta, que es poder empezar a buscar ese cerebro para empezarlo ahí. Creo que nos da un aspecto como de muy trata de blancas, que es lo que le dije a ChatGPT que era lo que quería. Entonces empiezo a buscar esta parte del cerebro para empezar a ponerla un poco ahí. Entonces ponemos a color nuestra imagen. Aquí no utilicé Photoroom sino la varita mágica de Photoshop para poder realizar el recorte de la imagen. Entonces ya empiezo como a acomodar, hacer la parte de colorización, hacer la parte de sombra, guiándome un poco de la que veíamos, quitando las partes que no necesitamos y empezando como con el pincel a empezar a generar ese tipo de volumen y esta parte de fondos. Me gustaron mucho también las manos, así que hacemos el mismo procedimiento. Nos vamos a FreePic, buscamos imágenes, recortamos con la herramienta de Photoroom que nos sirve para eliminar los fondos y empiezo a acomodar pues todas las piezas donde necesito que vayan. Entonces dentro de la composición busco manos que igual que nos puedan servir, empiezo a recortar las que necesito y las que no, y empiezo también a arreglarles un poquito la parte del color y ponerlas a blanco y negro y empezar a acomodarlas en los lugares que yo crea que está bien. Aquí empezamos a hacer como la parte del borrado de las partes que no necesitamos. Damos un poquito de transparencia como para que podamos ver el objeto y podamos recortar pues donde necesitamos recortar. Y empiezo a poner sombras en las manos también, con sombra paralela en la parte de opciones de fusión de Photoshop. Y empiezo a generar la composición. Descargamos otra vez una imagen que también nos sirva para poner las caras dentro de nuestra composición del cartel y empiezo a hacer prácticamente el mismo procedimiento. Empiezo a cortar las partes que necesito y empiezo a acomodarlas como yo veo. Empiezo aquí también a pulir algunos detalles que no quedaron bien recortados, entonces empiezo como a organizar esa parte para que el trabajo quede lo mejor posible. Con la herramienta de pluma empiezo como a recortar esas partes que no nos funcionan y a borrar lo que no necesitamos. Y prácticamente en este caso es hacer el mismo procedimiento, poner el cerebro que necesitamos, utilizar la herramienta de deformación para que no nos quede tan clonado el cerebro, sino que nos pueda ayudar también con la ubicación y con la postura que tiene la cara en este caso. Hacemos lo mismo, hacemos las sombras, generamos un poquito de volumen y ponemos nuestras manos, que nos van a servir mucho también para que podamos generar ese efecto de que pues toda la parte de trata de blancas, de cómo de alguna otra manera juegan con la mente de las personas, y los brazos las manos que significan como esa ayuda y esa desesperación. No vamos a poner jeringas porque no es nuestra trama de la película como tal, o no lo que quiero evidenciar.
Y en este caso, si te diste cuenta, puse una imagen de una chica, pero vi que la textura de la piel no nos funcionó, así que busqué otra imagen y la puse para que ahí sí nos pueda dar como un poquito más el tono del resto de las dos caras que teníamos. Y hacemos pues prácticamente lo mismo, recortamos y empezamos a jugar como con la composición. La idea es que de alguna otra manera no se vea simétrico, pero sí sea una composición uniforme, pero que tampoco nos vaya a perder como la cara de la chica protagonista que está en todo el centro. Buscamos más manitos por ahí y empezamos a hacer lo mismo. Recortamos y empezamos a ubicarlas donde creemos que nos puede funcionar dentro de nuestra composición. Como te decía, manos que nos reflejan como desesperación y esa ayuda que necesitamos. Aquí ya nos vamos directamente con nuestro protagonista. Hacemos lo mismo en Photorun. Quitamos el fondo y hacemos esta parte de los degradés. Y no me recuerdo cómo es el nombre, pero es toda esta parte como de multiplicar y esta parte de fusión de imágenes. No tengo ahorita el nombre técnico, pero lo que quiero hacer de acuerdo a los carteles que vi anteriormente, digamos que me gusta mucho esa superposición de imágenes, así que vamos a tratar de lograr algo con esta imagen en lo mismo. Utilizamos nuestro pincel, nuestro borrador y empezamos como a hacer la composición de acuerdo a lo que me gusta, a lo que quiero que vaya. La idea es que se vea solamente una pieza y en este caso aquí ya empiezo a buscar como a ChatGPT, a preguntarle un poco más sobre la fuente que debo utilizar. Me di cuenta que son fuentes un poco más en palo seco, porque precisamente es una película de acción y no quiero que se vea como la otra, que es un poco más de terror, sino que empiezo a buscar la fuente que es. Hago unos retoques por ahí de corrección de color y utilizo ese tipo de fuentes, pongo el resto de sombras que necesito y selecciono una fuente para el primer subtítulo de la composición, que es como no sé si se dice el eslogan, y la parte de, no sé si es como una pequeña introducción a lo que es la película. Me di a buscar los logos de Netflix, que me parece muy chévere que estaba en la otra composición. Le pongo la fecha de hoy, que es 21 de marzo, como que es la fecha de lanzamiento. Ahora sí busco la chica, le doy multiplicar y para que se me funcione un poquito con el fondo, la pongo blanco y negro y la agrando para que no me robe tanto como la atención dentro de la composición. Y pongo la tilde porque esta fuente tenía algo en particular y era que no tenía tildes, así que lo que hago es ponérsela y cambiar la fuente, porque me di cuenta que se me perdía mucho esta fuente que tenía serifa. Entonces lo que hice fue cambiarla por una un poco más legible y que se pudiera notar más, porque sabía que más abajo había como una descripción de texto que también nos piden en la composición, que es como una sinopsis pequeñita, un texto descriptivo. Y aquí pues no puedo poner no puedo poner textos que no tengan nada que ver con pues la correcta diagramación de la visualización de las fuentes. Entonces le digo a ChatGPT que necesito ese texto descriptivo, que por favor me realice una idea corta sobre la imagen que estamos haciendo, que sea intrigante y pues que sea muy llamativa. Entonces aquí no la bota y procedo pues ya a copiarla y a pegarla dentro de nuestra composición. Lo que hago también es utilizar como una fuente que sea un poco más gruesita. Ahorita voy a mirar unas composiciones dentro de Pinterest, creo que lo estaba mirando, o en Google, donde me di cuenta que prácticamente son en muy palo seco y son muy gruesitas, porque es una información pues importante dentro de la composición. Entonces centro todo, veo que todo esté bien, hago algunos pequeños ajustes que me hacen falta, guardo el archivo porque no había guardado y empiezo a exportar como imagen en la resolución que nos piden. Aquí guardo en PDF también y procedo pues ya a darle la calidad y la resolución que necesito. Aquí me gusta ponerles no disminuir la resolución pues para que nos deje las imágenes como tal. La calidad la pongo en máxima y procedo como ya a exportar toda la parte que es de PDF y la parte que es en JPG. Esta es mi composición, guardo todos los archivos que necesito en los formatos que lo necesitamos
y nos damos cuenta pues digamos que queda a una excelente calidad. Y los textos también son muy visibles y se ven dentro de la composición. Miro ahora sí para hacer el markup. Entonces voy a FreePic, donde también puedo tener markups gratuitos en Photoshop. Entonces me gustó este de la parte de arriba y ya decido abrirlo, abro la capa que es y ajusto mi diseño dentro de la capa del markup que necesito. Y aquí lo vemos, le quito algunos filtros que no me gustan porque lo hacen ver muy pálido, entonces le quito como ese efecto de vidrio que tenía y exporto mi archivo. Así nos quedaría, profe, la composición. Me parece que se ve muy bacano, se ve muy chévere. Espero que de alguna u otra manera pueda llenar las expectativas que tenías de esta composición. Y aquí está como se vería en el markup. Voy a aprovechar este video también para responderte las preguntas que me envías también en el correo. Y una de esas preguntas es pues poder nosotros de alguna otra manera justificar todo lo que hicimos. Y lo que quiere esta película, que se llama Tráfico Mortal, es poder transmitir de alguna otra manera una sensación de desesperación y horror. Lo que quiero, como te decía, en las manos es poder fusionar esta parte de la acción con la parte del terror, y se enfoca en el dolor como psicológico que causan a esas personas cuando hay trata de personas, de blancas, y pues los elementos audiovisuales como las manos saliendo de del cerebro y de las cabezas. Creo que es el concepto de la lucha intensa que tienen todas estas mujeres o hombres a la hora que una red criminal los puede secuestrar de alguna otra manera. En cuanto a la parte cromática, la parte del color, pues me gusta mucho como la parte minimalista, y como es una película de terror de alguna otra manera con la parte de acción, creo que los colores blancos y los colores grises nos dan fuerza a como a ese drama y a esa crudeza muchas veces que tienen las historias de este tipo. El logo de Netflix lo puse porque me pareció muy chévere, de hecho le da un poquito más de caché a la composición como tal. Y bueno, el color rojo también me parece chévere porque de alguna otra manera también simboliza esa parte de sangre y peligro dentro de la composición. Entonces creo que nos ayuda muchísimo también. En cuanto a la parte de la composición, los rostros, creo que la forma y la expresión que tienen nos genera como esa angustia, y obviamente la chica que está allí maltratada con las ojeras, creo que nos genera esa parte de confusión que tiene la persona y desesperación de la protagonista. Las cabezas abiertas en los cerebros, como te decía, creo que esa parte psicológica también y control mental que ejercen sobre las personas que tienen algún tipo de necesidad y necesitan irse para otros lugares, y esa manipulación que generan en sus mentes creo que es importante y es clave para pues el tema que estamos manejando, que es el tráfico de personas. Y el uso de textura en la pared agrietada creo que nos genera como ese aire desgastado y sucio de alguna otra manera y violento que estamos queriendo de alguna otra manera transmitir a la hora que estamos viendo la pieza. El movimiento que de alguna otra manera traté de tener en la composición es el surrealismo y el expresionismo, que creo que nos genera un muy buen detalle a la hora de poder expresar este tipo de obras. En cuanto a la parte de la tipografía que utilicé, creo que, como te decía, las palo seco para este tipo de películas de acción nos funcionan muy bien. Y la parte mortal está en mayúsculas porque pues nos impone esa fuerza y bueno, todo lo que muchas veces el amarillismo que la gente anhela a la hora de ver una película de este tipo. Y la superposición de los elementos que te la expliqué hace un ratico. Listo. En cuanto a la parte de los diseñadores y los referentes, pues digamos que no conozco muchos, pero a la hora que busqué las imágenes, digamos que sí me di cuenta más o menos cómo era el estilo que quería, pero como tal de diseñadores referentes que conozca de personas, no los conozco. En cuanto a la parte de impresión, en costos dependería del material y el método de impresión que utilicemos. Digamos que para imprimir la cantidad que nos dice que son 200 aproximadamente impresiones, 200 copias, creo que lo podemos manejar en impresión láser y en tabloide o en extra tabloide para poder hacer un refile. Yo creo que
dentro de los costos de impresión a láser, cada impresión tabloide debe estar por ahí en 3.500, 4.000 pesos. Obviamente digamos que por esta cantidad uno puede hacer un descuento a la hora de hacer la impresión. Y si necesitamos plastificado mate o brillante para que nos proteja la impresión, yo creo que puede estar aproximadamente en el mercado una impresión, un plastificado más o menos entre 1.000 pesos por cada copia. Y ese sería como el valor. En cuanto a impresiones, si necesitaríamos imprimir pues por millares, ya no lo haríamos en digital sino en impresión offset, que es obviamente mucho más económico, pero pues nos tocaría tener muchas más cantidades en la parte de producción. Ya mirar costos de envío y todo eso, pues, que depende de la distancia como tal. Y en cuanto a la parte de cronograma y producción, creo que en tiempos, en investigación y conceptualización, si estamos trabajando para una agencia, yo creo que lo podemos manejar por semanas, teniendo en cuenta que obviamente también vamos a tener más flujo de trabajo, pero si logramos tener una semana para diseño y conceptualización, estudiar, la segunda semana para hacer bocetos y diseños digitales, como para que el cliente tenga una idea y nosotros poder plasmar lo que el cliente tenga en la cabeza. Podemos la siguiente semana, la tercera semana, hacer una semana de revisión y de ajustes de acuerdo a lo que el cliente quiere. Y la última semana podemos hacer la prueba de impresión, correcciones si hay algún tipo de correcciones, y poder realizar ya como la parte de producción y distribución. Entonces yo creo que más o menos se nos pueden ir unas 4 semanitas. En cuanto a la parte de la metodología del diseño, creo que lo primero que tendríamos que hacer es poder analizar películas similares y saber cuál es el impacto visual que tienen dentro de la tendencia que hay como tal. Lo segundo que debemos hacer es, como lo que decíamos, definir cuál es la atmósfera del cartel. Entonces va a ser un poco más sombrío, o se va a ver de pronto un poquito más la acción o algunas armas. En este caso decidí hacerlo un poquito como más psicológico por el tema que estamos hablando. Experimentar con bocetos. De hecho, desde que vi la imagen con las cabezas a la mitad y los cerebros, me gustó mucho el concepto que tenía. Y pues creé la opción del cartel que estabas mirando. Y segundo, pues ya sería como ver cuál es el impacto de las personas a la hora de ver el cartel y saber pues qué es lo que ven a la hora de ver la diagramación y la imagen como tal, y así saber pues el público qué reacción tiene. En cuanto al proceso de preparación para la impresión, pues lo que tenemos que hacer es exportar, así como nos lo decían, imágenes en alta calidad, corregir colores, el texto y la calidad de la imagen, convertir todo a CMYK, porque como vamos a manejar impresión como tal, no para pantallas como RGB, sino poder manejar nuestro CMYK en la exportación o dentro de la composición como tal, de la mesa de trabajo a la hora que creemos el archivo. Y la resolución, pues mantener siempre los 300 dpi para tener una nitidez óptima. Si vamos a manejar sangrados, depende pues lo que vayamos a hacer, poder dejar esos 3 a 5 milímetros de margen para que la guillotina pueda pasar en los lugares que tenga que pasar y no de pronto nos vaya a dejar espacios blancos. Y exportar pues para poder enviar los archivos a producción en PDF, que es el formato como estándar para poder enviar a imprimir. Errores que debemos evitar es no poner sangrado y usar colores RGB en vez de CMYK, porque cuando utilizamos CMYK pues vamos a tener colores más fieles. Igual también si tenemos una pantalla calibrada a la hora que vayamos a hacer la resolución. Y problemas también que los archivos se exporten en una resolución más bajita, porque pues vamos a tener problemas a la hora de la impresión. Entonces, profe, eso es todo. Espero que cumpla con sus expectativas el trabajo que realicé. Me gustaría también, de pronto, no sé cuál es el proceso que sigue, pero si podríamos hablar y hay una retroalimentación dentro de la pieza, pues sería perfecto. Entonces te envío el video como tal de las evidencias. Cualquier cosita, pues ya quedo atento a cuál es el paso a seguir.